Hola, esta semana en Ven Sígueme veremos Mosías del capítulo 18 al 24. Mi nombre es Úrsula y yo les compartiré el Ven Sígueme de esta semana. La semana pasada vimos cómo Abinadí enseñó al rey Noé y sus sacerdotes. Esta semana veremos cómo uno de esos sacerdotes, fue convertido al Señor y su proceso del arrepentimiento y cómo él llevó a mucha gente a bautizarse y acercarse más a Dios y arrepentirse de sus pecados. De Mosías 18 al 24 se habla de dos pueblos. Uno de ellos es el pueblo o el grupo que va a juntar alma en sus enseñanzas. Y el otro pueblo, por decirlo así, o el otro grupo, son aquellos que están bajo el reinado del rey Limi, que es hijo del rey Noé. A diferencia de Noé, Limni es una persona recta, justa y que quiere hacer las cosas bien. Entonces el capítulo 18 habla más que nada de Alma y todo lo que él hizo para juntar a este grupo. Después del 19 al 22 habla del pueblo de Limi. ¿Okay? Y después del 23 al 24 habla también después de Alma y este grupo de personas que él le enseñó. Entonces en el primer capítulo, Alma les enseña al pueblo. Pero recordemos que Alma había sido un sacerdote inicuo, que pecó, y junto con los otros igual, que cayó en, por decirlo así, las garras de las malas enseñanzas del rey Noé. De hecho, esto él lo dice. Y dice, mas recordad la iniquidad del rey Noé y sus sacerdotes. Y yo mismo caí en la trampa e hice muchas cosas abominables a la vista del Señor, lo que me ocasionó angustioso arrepentimiento. No obstante, después de mucha tribulación, el Señor oyó mi clamor y contestó mis oraciones, y me ha hecho instrumento en sus manos para traer a tantos de vosotros al conocimiento de su verdad. Alma reconoce que él cayó como en las garras de este rey, de las iniquidades que estaba haciendo, pero se arrepintió profundamente. Más adelante, en los capítulos de Alma, vamos a ver, cuando él le habla a su hijo, el sufrimiento realmente que él pasó en este proceso de arrepentimiento. Entonces, Alma, en el capítulo 18, dice, sucedió que Alma, 18:1. Sucedió que Alma, quien había huido de los siervos del rey Noé, se arrepintió de sus pecados e iniquidades y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí. Entonces, después de pasar por este proceso de arrepentimiento, después de haberse arrepentido sinceramente de sus pecados, quiso compartir este gozo y el evangelio con los demás. Entonces fue secretamente predicando el evangelio a este pueblo, de uno a uno, de a poquito empezó a juntar personas. Como dice aquí, muchos empezaron a ir poco a poco, pasándose boca en boca de que él estaba enseñando en un lugar oculto, porque el rey Noé estaba tratando de buscarlo para matarle, ¿no? Y aquí es la primera vez que se nombra este lugar, ¿no es cierto?, que son las aguas de Mormón. Y después, muchas personas conocen de esto, ¿no?, que fueron bautizados en estas aguas de Mormón. Dice en el versículo 7 del capítulo 18, sucedió que después de muchos días se hallaba reunido un buen número en el paraje de Mormón para oír las palabras de Alma. Sí, todos los que creían en su palabra se habían reunido para oírlo, y les enseñó y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor. Este grupo tiene que haber sido un grupo muy especial, porque entre ellos mismos empezaron a sentir que estas palabras eran verdad y empezaron a compartir el evangelio con uno a uno hasta formar este grupo.
Creo que a veces pensamos que compartir el Evangelio solamente es salir a una misión, a tener una placa, ¿no es cierto? O quizás que se nos asignen algunas hermanas y visitarlas, pero a veces podemos hacer mucho más que eso. Increíblemente podemos hacer milagros, simplemente a veces dar una palabra de ánimo, invitar a alguien, por ejemplo, a una actividad de la iglesia, invitarlo a tu casa a algo, una actividad. Podemos hacer sentir a alguien el amor de Cristo. Yo recuerdo que cuando hace muchos años atrás fui maestra de seminario y había poquitos alumnos en la clase. Creo que 2 o 3, no más. Y sentí el gran deseo de poder ir a visitar a muchos de los que estaban en la lista, que la verdad no tenía idea quiénes eran, porque se habían bautizado cuando eran pequeñitos. Entonces esos jóvenes, yo la verdad no sabía quiénes eran. Entonces decidí ir a visitarlos y recuerdo que fui a visitar a un joven que yo sí conocía, que lo había visto alguna vez en la capilla, habíamos compartido algunos mensajes con él, me acuerdo, con los misioneros cuando él se había bautizado unos años atrás. Y yo lo invité a una actividad, de hecho una actividad de seminario de los jóvenes, que se había hecho como regional. Y este joven llevó a otros jóvenes, y uno de esos jóvenes es ahora mi esposo, que se bautizó, que siguió en la iglesia, fue en la misión, así que sin queriendo, por decirlo así, el hecho de poder ir a predicar y buscar esas pequeñas almas o pocas almas que quizás necesitaba recuperar, pude encontrar aún así a mi propio esposo. Creo que a veces cada uno puede hacer un pequeño granito de arena para poder predicar el Evangelio. Alma les hizo aquí en este momento concertar un convenio con el Señor, porque se iban a bautizar. Entonces les dijo en el capítulo 18, versículo 9: y si estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, versículo 10, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre nosotros? ¿Estamos dispuestos a llorar con los que lloran? ¿A consolar a los que necesitan de consuelo? ¿A recordarles siempre, en todo tiempo, en todas las cosas, en todo lugar? Recuerdo que una de esas partes era el lema de las mujeres jóvenes, ¿no? En todo el tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Creo que si nosotros llevamos a Dios nuestro corazón, vamos a sentir paz. Aún así Él nos va a ayudar hasta con nuestros sentimientos, pensamientos y frustraciones. Y este pueblo decidió hacer el convenio con Dios y bautizarse. Y el Señor le dijo a Alma que debía salir de ahí, porque ya el rey supo dónde estaban y los iban a matar o a apresar a todos a ellos. Ellos alcanzaron a escapar y hasta recorrieron como 8 días de trayectoria y como empezaron a establecer una ciudad y su pueblo. ¿Okay? Entonces, hasta aquí en el capítulo 18, hasta ahí se cuenta la historia. En los capítulos más adelante, los últimos capítulos, 23 y 24, habla un poquito qué pasó después. Porque ellos, la verdad, estuvieron felices por un tiempo, después de haber hecho estos convenios con Dios y haber escapado de todo esto que estaba pasando con el rey Noé. Entonces después en el otro lado está el otro grupo, el grupo del rey Limi, que eran los que ya estaban ahí, se habían quedado en el pueblo, ¿no? Y este pueblo también quería como seguir las enseñanzas del Señor, pero estaban bajo cautiverio. De hecho tenían 50%
que darle a los lamanitas. Y era bastante. Ya no sentían que era mucha la carga. Por eso cuando Amón y las otras personas llegaron, sintieron gran esperanza de que podían ser salvos de esta esclavitud. Y no estaba mal Limi, porque realmente así lo fue. Entonces en estos versículos habla de todo lo que pasó Limi. También nombra a Gedeón, un hombre muy, muy bueno, muy inteligente y muy sabio en muchas cosas, y que se va a nombrar en algunas oportunidades. Entonces, el pueblo también quería ser liberado. Y Gedeón les guió cómo podían hacerlo para ser liberados, o por dónde podían salir para poder ser libres de la esclavitud. Lo mejor de toda esta parte es que el pueblo realmente estuvo dispuesto a seguir al Señor con paciencia. Sufrieron muchas cosas, las cargas muy pesadas, y se dieron cuenta que las palabras de Abinadí se habían cumplido, de que iban a estar en esclavitud, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas. Y por milagro, ¿no es cierto? A pesar de que esperaron, este milagro, la verdad, o sea, ellos no podían ser salvos a menos que sea por el Señor. O sea, el Señor quiso demostrarles que no había otra forma de no ser salvos sino por medio de Él. Y una de las esperanzas que le dio fue cuando llegó Amón y su grupo. O sea, a veces no dejemos caernos en la desesperación, porque muchas veces no vemos la salida a ciertos problemas. No vemos qué va a suceder, qué va a pasar. No logramos dimensionar más allá. Y a veces el Señor quiere que nosotros, como dice aquí, tengamos paciencia, que oremos al Señor y que confiemos que a pesar de todo lo que está sucediendo, Él nos va a ayudar a salir, en este caso, de la esclavitud, a salir de la esclavitud de algún pecado, a salir de un problema, al salir de cualquier cosa que nosotros sintamos que estamos siendo como oprimidos, esclavos, o algún problema que tengamos y no sabemos cuál es la solución. Que tengan la confianza que el Señor escucha sus oraciones. Y milagrosamente este pueblo fue liberado, ¿no? Y algo muy lindo que me gusta de esta parte de la historia es que imagínense un pueblo que igual fue como inicuo, se portó mal, que cambió, se arrepintió, estaba dispuesto a concertar un convenio también, pero no tenían a quien les bautizara, así que les dijeron: espérense, allá en donde estamos Silla, todos, allá vamos a hacer los bautismos en Saraemla. Y dice en el capítulo 22, versículo 14, dice: y sucedió que Mosías los recibió con gozo, y también recibió sus anales, así como los anales que había encontrado el pueblo de Limi. Y aconteció que cuando los lamanitas descubrieron que el pueblo de Limi había partido de la tierra durante la noche, enviaron un ejército al desierto para perseguirlos. Leo este versículo porque es importante para lo que pasa después con el pueblo de Alma, ¿ya? Pero muestra que el pueblo de Mosías recibió con gozo a este pueblo de Limi, que no eran pocos. Me gustaría que nosotros, creo que como miembros de la iglesia, deberíamos siempre recibir a todo aquel que llega con gozo. Y aún así, aquel que quizá ha cometido cosas que nosotros no sabemos por qué lo han hecho, si se han arrepentido realmente, nosotros aún así tenemos que estar dispuestos a recibirlos con gozo, porque el Señor es misericordioso con su pueblo y con sus hijos. Él nos ama y Él no quiere como condenarnos, Él quiere salvarnos. Y cuando nos da los mandamientos es para que podamos ser más felices, no para sentirnos como abrumados con ellos, sino que nosotros podamos sentir el amor de Dios por medio de sus mandamientos. Así que me encanta esa parte cuando el rey Mosías lo recibe con gozo. Y después en el capítulo 23 vemos que Alma dicen que realmente su pueblo prosperó grandemente, ¿ya? Pero este grupo de lamanitas que empezaron a buscar al pueblo de Limi que se había escapado, entre que buscaban al pueblo de Limi, encontraron al pueblo de Alma. Y
los condujeron como al cautiverio también. Empezaron a imponer fuertes cargas sobre ellos, a afligirlos en extremo. Y este pueblo, la verdad, aquí demostró su valor, la verdad, mostró su conversión al Señor. En el capítulo 24, dice, en el versículo 11, ¿ya? Aquí, aparte del grupo de los lamanitas, también estaban estos sacerdotes del reino de que se habían perdido, que se unieron a los lamanitas. Y dice, Amuno le mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. O sea, ni siquiera podían orar. Se ve que ellos estaban orando quizás mientras eran esclavizados, en voz alta, y a ellos no les gustó esto. De hecho, Amulón era uno de los sacerdotes y obviamente sentía que también parte Alma, como que se había convertido al Señor, no le agradaba mucho a Amulón, a Alma, y quiso afligirlo aún más. Y el versículo 12 del capítulo 24 dice, y Alma y su pueblo no alzaron la voz del Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió los pensamientos de su corazón, de sus corazones. Realmente, a veces ni siquiera necesitamos orar en voz alta. Esto es lo que nos está diciendo este versículo. El Señor conoce nuestros pensamientos. Podemos estar en un bus, en el trabajo, en cualquier parte donde estemos. Podemos hacer una oración y tener a Dios en nuestro corazón. Saber que Él siempre está con nosotros y Él nos escucha. Aquí dice que Él los escuchó. Le escuchó sus pensamientos, ¿no es cierto? El versículo 13 dice, de Osías 24, y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. El versículo 15 dice, y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Qué difícil esa parte es. Someterse alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. A veces podemos pasar por situaciones muy difíciles, que difícilmente podemos estar alegres, pero yo sé que si sabemos que Dios está con nosotros, a pesar de las cosas que pasemos, si pueden sentir que no están solos, porque realmente no están solos. El Señor les ama. El Señor desea que todos nosotros podamos sentir su influencia, que sepamos que nos escucha. Y el 16, sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo, consolaos porque mañana os libraré del cautiverio. O sea, aquí realmente ya no era ni siquiera un lugar específico para escaparse, ni nada. El Señor le dijo, ¿saben qué? Ustedes han hecho demasiado, han soportado mucho, han demostrado su fe completamente, así que yo mismo los voy a liberar y van a ver este milagro. Y en el versículo 19 dice, y en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas, sí, y todos sus capataces se hallaban profundamente dormidos. Entonces, les vino este profundo sueño, donde todos ellos pudieron escapar. ¿Y dónde se dirigieron? También donde estaba Mosía. Entonces, el pueblo de Limi fue donde estaba Mosía, y el pueblo de Alma también se fue donde estaba Mosía. Dice, y después de haber estado, en el versículo 25, en el desierto 12 días, llegaron a la tierra de Sanaembla, y el rey Mosía también los recibió con gozo. Qué hermoso, la verdad, el pueblo de Mosía, por recibir a todas estas personas con gozo. Qué bendición y qué milagro, el milagro que pasaron aquí el pueblo de Alma. Creo que fueron vistas muchas cosas de lo que a Abinadí se les había profetizado, pero también vieron este milagro. Digo que por muchas generaciones iban a recordarlo. Esta liberación de su pueblo, por la mano de Dios, estos dos grupos. Y yo creo que también el pueblo de Mosía
fue fortalecido por medio de estas experiencias, de saber que Dios se acuerda de cada uno de sus hijos, donde estén. Creo que una de las mayores bendiciones de visitar a otras personas, de saber cómo están, es saber que Dios está también en cada una de sus vidas, de que Dios ama a cada uno de sus hijos. Y esto lo quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.